¿Qué modelo de gestión local e institucional de seguridad y justicia proponen ustedes y cuáles son sus características? Ujú. Bueno, aquí vamos a hablar entonces, como veíamos que la seguridad es algo amplio, es algo que está basado en las personas, también quiere decir que la solución, o, decir, la solución a los problemas de seguridad es compleja, o sea, es multidimensional, igual que la seguridad tiene muchas dimensiones, también la respuesta debe tener muchas dimensiones. Entonces aquí hay que tener muy claro cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de la sociedad también. Es decir, estamos hablando que la seguridad es como se dice, es una, digamos, es una tarea de todos y todas, pero ¿qué significa esto realmente? Es decir, el Estado tiene un papel que cumplir, tiene un rol que cumplir y la sociedad también. Entonces aquí hay dos, la acción del Estado, por ejemplo, debe estar, se puede ver en tres ámbitos o en tres momentos. Hay una parte de prevención, es decir, donde hay acciones encaminadas para evitar que se produzcan transgresiones a la seguridad. Y esto es lo que conocemos como seguridad preventiva o cuando hablamos de prevención. Esto implica pues que uno va a anticiparse o va a tener información que le permite anticiparse a hechos, pero también en este ámbito sí ahí es un ámbito donde también no solo es el Estado, sino mucho es la sociedad la que puede trabajar en este aspecto. Y sobre todo nosotros hemos visto que este es un ámbito específico del poder local, o sea, son a través de las municipalidades y de la estructura local, los consejos de desarrollo, los consejos locales, se puede trabajar en este ámbito de la prevención. ¿Y qué significa el ámbito de la prevención? Significa mejorar las condiciones, como habíamos visto, no, o sea, ahí no es la seguridad física de las personas, puede ser que sí, por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer y violencia contra la niñez, pero son acciones que se pueden desarrollar por los colectivos sociales para mejorar las condiciones en las cuales las familias desarrollan sus actividades, y ahí vamos a tener una serie de metodologías que se pueden trabajar desde la comunidad o desde los colectivos para mejorar las condiciones de seguridad física de las personas y también lo que hablábamos de los derechos en general y de las situaciones. Hay un segundo momento que es lo que llamamos la intervención. ¿Esto qué es? Cuando ya un hecho se está produciendo, se produjo, cuando hay una acción delictiva que se produce y entonces lo que hay que tener claro, ahí volvemos otra vez al tema o al caso de Sololá, es decir, cuando intervienen las fuerzas de seguridad debe hacerse con el menor daño posible. Es decir, la policía debe intervenir y debe intervenir para o apresar a la persona que está cometiendo un delito o poner condiciones de orden y seguridad, pero con el menor daño posible, es decir, sin transgredir los derechos básicos de las personas. Y además entonces el Estado tiene varios momentos, o sea, interviene para capturar una posible delincuente o para mejorar por ejemplo, en un linchamiento, evitar que suceda un hecho, va a determinar quiénes son las personas que pueden estar involucradas y luego va y empieza el proceso del sistema de justicia. Es decir, la policía es la entrada al sistema. Y muchas veces por eso el policía es el que tiene más problemas o menos simpatía de la población. Porque el policía es el que está, es la parte, el brazo de la justicia que está en contacto con la población. Después ya viene el Ministerio Público y viene el organismo judicial, pero ya son procesos que las personas entran a este aparato, pero ya no está ese contacto directo, digamos, de los ciudadanos con el sistema, sino ya cada persona sigue el proceso dentro de este sistema, sea a través de una investigación y a través sobre todo de una sanción o de una decisión del juez o de la jueza que tomará en función de las acciones que se desarrollaron. Entonces estamos hablando, veíamos, hay un aspecto de prevención, un momento de prevención donde el Estado interviene, pero también puede intervenir la población. Hay un momento de intervención donde solo el Estado puede intervenir. Ahí viene el problema que se ha manifestado, por ejemplo, de lo que eran las patrullas de autodefensa civil.
lo que eran los grupos de vigilantes o vigilantismo, como se le conocen, los encapuchados en algunos lugares, digamos, estos cuerpos que pueden ser paralelos al Estado y que pueden incluso utilizar armas. Eso es totalmente fuera del Estado de Derecho, porque en este caso solo puede ser el Estado el que interviene. ¿Cuál es el problema de que haya grupos de vecinos, por ejemplo, que intervengan en capturar a una persona? Bueno, más que capturar, en juzgarla y lincharla. O sea, ahí ya estaríamos fuera del Estado de Derecho, y esto implicaría que a cualquiera de nosotros nos puede pasar sin que, o sea, podemos estar en manos de un grupo de personas que van a atentar contra nuestros derechos por una sospecha sin que esté investigado y que esté sancionado por un juez. Entonces, en ese momento es que vemos el momento de la intervención frente a las personas. Tiene que ser únicamente el Estado el que lo haga, y luego vamos a tener un tercer momento, que es la protección, y que son las acciones que el Estado debe hacer para resarcir el daño a las víctimas. Este quizás es el más abandonado de todos en este momento por parte del Estado. No hay ningún seguimiento para víctimas, no hay aparatos, es decir, más que todo la protección a las víctimas y el acceso a la justicia de las víctimas se desarrolla mucho por parte de la misma sociedad y de las organizaciones sociales, más que por el mismo Estado. Ahí es donde quizás vemos que hay un ámbito todavía por desarrollar en la parte de protección. Pero entonces tenemos que son tres momentos: prevención, intervención y protección, y ahí es donde entonces tenemos una nueva estructura de la institucionalidad de la seguridad, porque también, de acuerdo a los conceptos que nosotros habíamos estado analizando por parte de los conceptos de seguridad, quiere decir que deberíamos tener una policía que sea desarrollada, digamos, que esté orientada a trabajar con el ciudadano, a defender los derechos del ciudadano, y también debemos, dentro de los aparatos de seguridad, el desarrollo fundamental de la policía. Es decir, ahí es donde tendríamos nosotros no solo, como habíamos dicho, no trabajar necesariamente o pensar que el ejército va a brindarnos la seguridad, sino lo que lo necesitamos es un cuerpo policial fuerte, un cuerpo policial profesional, y por lo tanto debemos invertir en seguridad. Muchas veces, digamos, nosotros tenemos una enfermedad y estamos dispuestos a gastar lo que sea necesario para curarnos. O sea, vamos al mejor médico, pagamos las mejores medicinas, o estamos dispuestos a gastarnos lo que sea. Y sin embargo, cuando vemos cómo vive la policía, las condiciones que tiene el mismo cuerpo policial, nos damos cuenta que ellos son los que defienden o deberían defender nuestra integridad física, la de nuestra familia, y ahí nadie le está apostando a que tengan una buena paga, a que tengan condiciones dignas de trabajo, y a que haya un cuerpo policial mucho más, estamos por debajo en materia policial del número de policías mínimo por habitante. Es decir, ni siquiera hemos logrado el número básico de policías por habitante, y estos policías no tienen las condiciones dignas de trabajo para desarrollarlo. Entonces estamos dispuestos a pagar para sanarnos, pero no estamos dispuestos a pagar, ni tenemos esa conciencia en que deberíamos, nuestra garantía de seguridad física y de sobrevivencia depende de una policía que sea profesional, que sea una policía democrática, pero sobre todo una policía que tenga las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo. Ahí entonces estamos, como veíamos, eran tres momentos, y donde hay diferentes modalidades de trabajo. Es decir, nosotros, ¿qué pensamos? Pues que, por ejemplo, hay una parte de prevención que se desarrolla, por ejemplo, mejorando las condiciones de vida, o aquellos grupos vulnerables que vemos que tienen deficiencia, y esa es parte de una prevención. Y por otro, lo que se llama prevención situacional. La prevención situacional está orientada a mejorar el entorno, a no permitir, digamos, o a impedir que el delito se desarrolle. En esta parte, por ejemplo, cuando podemos decir que hay muchos
hechos delictivos que se desarrollan en las calles, que se desarrollan en el tránsito, en los autobuses. Entonces, ahí se plantea lo que se llaman factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales en una sociedad? La proliferación de armas de fuego y el consumo de alcohol y drogas. Estos dos juntos son los que desencadenan la mayor parte de violencia digamos, en las sociedades. Por ejemplo, vemos que tener arma y consumir alcohol, esa es una fórmula para el desastre y para la violencia, porque la persona pierde los controles, las capacidades de raciocinio y si tiene un arma la va a utilizar. Entonces, en todos los países está claro que, digamos, y Colombia es un ejemplo claro, que tener los mayores índices de homicidio del continente, han disminuido su nivel de homicidios porque controlaron las dos cosas, controlaron la aportación de armas y controlaron el consumo del alcohol, y sobre todo los dos juntos. Por ejemplo, políticas que se desarrollan sobre todo desde los municipios, para tener horarios específicos para, digamos, el fin de semana, por ejemplo, es prohibido portar armas cuando se consume más alcohol. En el caso de Guatemala, por ejemplo, está demostrado que el día que es más violento para los guatemaltecos y guatemaltecas es el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Quiere decir que sobre todo, y qué pasa en esos días, pues las personas beben, las personas se divierten, y también entonces el uso de la proliferación de armas y el uso continuo de armas hace que sean más letales las discusiones. O sea, sí hay una correlación. Entonces, si queremos nosotros disminuir los índices de inseguridad, sí tenemos también que disminuir esos factores de riesgo. Hay cosas muy sencillas que se pueden desarrollar desde la municipalidad, por ejemplo, áreas que son mal iluminadas y donde se producen asaltos. Vemos con el transporte urbano, por ejemplo, que se tomaron, que el problema de los asaltos en los autobuses, ¿cómo se han controlado? No se han controlado necesariamente poniendo, digamos, creando más policías, sino que se han controlado ordenando el negocio del transporte, poniendo paradas seguras, y paradas fijas para que la gente tenga que subir y bajar en un lugar específico y que ese lugar puede estar cuidado, no manejar dinero por parte del piloto, ya solo con esas dos, y además tener que los pilotos sean parte de una planilla, que los pilotos sean conocidos. Nosotros hicimos por el Consejo Asesor de Seguridad, que estuve involucrada, un trabajo con la policía y los dueños de transportes, y nos dimos cuenta que gran parte de las planillas de gente que ellos manejaban tenían órdenes de captura. Es decir, no había un control sobre quién manejaba los autobuses. Los problemas que hemos estado viendo es porque hay muchos autobuses que están en manos de maras y de mareros, entonces muchos conflictos son entre ellos y digamos, no necesariamente sufre las consecuencias el ciudadano. Entonces, todo esto es lo que se llama seguridad situacional, la seguridad orientada a resolver problemas, y que muchas veces tiene que ver con otras medidas que ampliar el número de militares o de policías. La otra parte que hemos hablado de mejorar las condiciones de vida, hay un ejemplo muy claro: el Instituto Latinoamericano, el ILANUD, Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito, es un instituto de Naciones Unidas, ha hecho investigaciones en América Latina por años y han determinado pues varios elementos. Uno, que lo que habíamos hablado, que los principales factores de riesgo son las armas y el alcohol juntos, y que por lo tanto deben hacerse políticas orientadas a disminuir, o acciones a disminuir ambos. Pero también otra parte muy interesante: ellos determinaron que para que en un país el incremento del homicidio tenía que ver, y del delito, tenía que ver con por lo menos 6 elementos. Uno, el nivel de población joven; la población fuera del sistema escolar, es decir, a más jóvenes fuera del sistema escolar, más posibilidades de delito en el futuro. Y aquí estamos hablando que casi el 80% de los jóvenes en Guatemala no tienen acceso a una educación secundaria, y menos a una educación de bachillerato, y menos a una educación especializada.
El tercer elemento era jóvenes, bueno, era el nivel de consumo, es decir, a menos capacidad de consumo de alguien, va a querer robar el elemento que quiere obtener. Tiene que ver con los niveles de inequidad. A más inequidad y más diferencia entre la población, también más posibilidad de que haya delito, porque hay algo que yo jamás voy a poder obtener, o el sistema no me permite a mí tener los mismos niveles económicos que una pequeña parte de la población. También el nivel de urbanización, es decir, si hay una urbanización desordenada, eso va a permitir que haya áreas oscuras, que haya menos ordenamiento y por lo tanto más posibilidad de que haya delito. Y entonces aquí estamos viendo que el delito crece no porque haya más o menos policías, o porque tenga que ver con el aparato de seguridad del Estado. El delito en este caso crece por la ausencia de política pública, y sobre todo ausencia de política pública en trabajo, en educación y en empleo. O sea, aquí prácticamente son los jóvenes los que pueden convertirse en un problema para la seguridad, porque no hay una inversión del Estado para que el joven permanezca estudiando, para que el joven permanezca en su casa, y para que el joven pueda tener acceso al empleo, y para que haya menos inequidad. Es decir, entonces vemos que son las políticas de inversión social las que son claves para que en el futuro haya menos inseguridad, además de, como hemos planteado, pues una policía democrática y fortalecida, pero sobre todo vemos que tienen que ser, ahí volvemos al tema de la seguridad humana, libre del miedo, libre de las necesidades. Nosotros no podemos tener una sociedad segura si no tenemos desarrolladas las dos partes, políticas de inversión social con una estructura policial y y un sistema de seguridad y justicia que sea democrático y que esté fortalecido.